Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla, Más Blas, podcast de Grupo Sol. Esta noche tenemos como invitada a Marcela Román Rubato, señorita Moquegua 2019. Muchas gracias por estar, Marcela, aquí en el podcast. No, Pamelita, gracias a ti por invitarme. Felicitarte por este nuevo proyecto que tienes. Te vengo siguiendo ya hace un buen tiempo en Gracias. Facebook y me encanta la idea, me encanta el concepto, cómo lo estás manejando, sobre todo tú, representante de las mujeres aquí en Moquegua. Gracias. Felicitarte por esto. Muchas gracias, Marcela. Y para nuestro público, Marcela fue reina en el 2019, nuestra representante de la belleza moqueguana. Y vamos a conocer un poquito sobre sus experiencias que tuvo como reina, porque a veces hablamos de las reinas y no tenemos que olvidarnos, porque en algún momento nos han representado y han tenido un rol muy importante también dentro de la sociedad y lo siguen haciendo aún también. Coméntanos un poco tu experiencia, Marcela, ¿cómo te fue? ¿Qué anécdotas y qué recuerdas tú como reina? Mi experiencia como señorita Moquegua, para empezar creo que fue muy corta, porque yo asumo y en el 2020, bueno, llega la pandemia, todo, y creo que me quedó un poquito corto el hacer las actividades que yo hubiera querido. Sin embargo, en ese transcurso fue muy bonito. Conocí a muchas personas que también me ayudaron a hacer mis proyectos que yo tenía como señorita Moqueo en ese momento. Me gustaba mucho hacer el trabajo social y hasta ahora me gusta. Creo que desde ese momento también marcó en mi vida y en mi carrera profesional cómo yo desde mi carrera profesional también podía involucrarlo en el trabajo social, ¿no? Y es algo que a mí me gusta. Claro, porque tú eres ingeniera ambiental, ¿verdad? Ambiental. Esa es tu profesión. ¿Y por qué escogiste esta carrera? De hecho, en un inicio quería estudiar medicina. Yo estaba loca por medicina, es más, me empecé a preparar para medicina. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado temas de biología, de química, ¿no? Entonces, en el transcurso me di cuenta que medicina no era para mí. Me desanimé Ya. totalmente y decidí cambiar mi opción justamente porque también se alineaba un poco a lo que me hice varios tests y también como que iba dirigido ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, siempre el salir de casa a mí me resultaba un poco complicado, tenía 17 años. Y en ese momento todavía aquí estaba funcionando la Universidad José Carlos Mariátegui. Entonces decidí regresarme porque incluso me fui a Arequipa a prepararme, decidí regresarme y también fue el apoyo de mi familia, el estar con mi familia. Y de hecho no me arrepiento de haber escogido esta carrera, me gusta mucho. Excelente. Marcela, el ser reina hace que tengas retos. ¿Cuál ha sido el reto que más difícil que tuviste que asumir siendo reina? Quizás tuviste algunas dificultades y cómo tú sobrellevaste también esas dificultades. Sí, hubieron varios retos, pero como te dije en un inicio, siempre tuve el apoyo de mis seres queridos, de mis padres, de mi familia, las personas que iba conociendo en el transcurso. Eh, Siempre para mí me gustaba, como te digo, hacer mis actividades, iba a la parte alta, ¿no? Entonces, más que dificultades, siempre lo veía como un reto al que yo asumía, ¿no? Yo me comprometí en algún momento en hacer justamente estas actividades y estos trabajos y me gustaba asumirlos, me gustaba enfrentarlos y como te digo, eso a mí me ha marcado y me ha quedado como experiencia ahora que ya soy mucho mayor, siempre cumplir lo que digo y cumplir también con mis proyectos, ¿no? Y mis retos. Para ser reina hay que tener también un poquito de tiempo y también carácter, ¿no? Porque a veces pensamos que una reina es solamente una sonrisa, quizás el hecho de que lleve una corona, de que sea muy bella, pero también quizás también tiene que ir a hacer labor social y conocer un poco los problemas, ¿no? De la sociedad. ¿Y cuál crees que es el problema que enfrenta Moquegua? ¿Y cómo crees que una reina puede contribuir también a sumar esfuerzos y involucrarse en esos problemas? En las comunidades en las que yo he podido estar me ha resultado bastante difícil el llegar. Siento que aquí en Moqueo es el tema de conexiones en las comunidades, ¿no? También el tema de, de educación, de que las personas de aquí de Moquegua, ya sean autoridades o sean ONGs también con las que yo he podido trabajar, lleguen, ¿no? Entonces, como tú dices, no es solamente pararse y sonreír y todo, ¿no? A mí me gustaba mucho hacer esas actividades porque sentía que el poder llevar, no sé, quizás una actividad de Navidad, ¿no? En comunidades que están un poco alejadas y que los niños, sobre todo,
no pueden disfrutar como los niños que lo hacen aquí en Moquegua, poder llevar ese tipo de actividades, de sorpresas, hasta de regalos, porque me acuerdo que yo podía también gestionar esos regalitos para ellos. En realidad a mí me hacía muy feliz, pero ver eso considero que sí es importante aquí en Moquegua, ¿no? Que no solamente un representante, ya sea un alcalde o un gobernador o una reina en este caso, sino también la población en sí ponerse la mano al pecho y decir, ¿sabes qué? Trabajémoslo juntos, ¿no? Trabajémoslo con alguien y hagamos esto realidad, esto posible. Marcela, hablemos un poco ahora sobre cómo ha cambiado el mundo para las mujeres en general, ¿no? A diferencia de nuestras abuelitas, nuestras mamás, que nos contaban que la vida era un poco como que más tranquila y ellos tenían otro ritmo de vida. Pero vamos a hablar un poco sobre la mujer moderna. Para ti, ¿qué retos está enfrentando la mujer moderna? Para empezar, me considero una mujer moderna. Más allá de la actualidad en la que nosotros vivimos, yo desde niñita siempre he sido bien, con mis papás he peleado todo el tiempo porque siempre he querido hacer mis cosas solas, ¿no? Entonces veo que eso también pasa actualmente, o sea, las mujeres ya son más independientes, ya son capaces de tomar sus propias decisiones y también asumir las consecuencias que conlleva eso, ¿no? Mira, considero que los retos que ahorita como mujeres modernas enfrentamos es justamente el tomar las decisiones por nuestra cuenta, ¿no? Siempre asumir también las consecuencias de estas decisiones, sean buenas, sean malas. Nuestras abuelitas, nuestras mamás nos han enseñado a siempre depender un poco de la familia, depender un poco de la pareja con la que estamos, ¿no? Y enfrentarnos ahora al mundo laboral, que también para las mujeres es medio complicado, ¿no? Para a mí a veces me resulta un poco complicado. Trabajar con bastantes hombres a veces es un entorno medio... Una experiencia, digamos, que uno asume, pero que también aprende, ¿no? Porque Exacto. tienes un aprendizaje. Y de eso creo que la mujer también saca fortaleza, ¿no? O sea, esas experiencias, se ven casos diarios que las mujeres sufren acoso, sufren faltas de respeto, Y ¿no? los piropos que a veces van Los un piropos, poco... las miradas. Y eso uno no está libre. ¿Has sentido eso, hablando de las miradas, unas miradas así un poco ya exageradas? ¿Sientes, te penetra ese tipo de miradas? ¿Y qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando sucede eso? Sí, sí, como toda mujer, creo que en mi vida no hay ninguna mujer tampoco que no haya experimentado ningún tipo de acoso o ningún tipo de esas miradas, ¿no? ¿Cómo lo afronto? La verdad es que yo soy muy, muy conchuda. Me lo quedo viendo, bueno, siempre son los hombres los que hacen eso, ¿no? Van a disculpar, a veces se ofenden. Yo sí reacciono, a mí no me gusta que me falten el respeto, ¿no? No me gusta que... Yo no te estoy faltando el respeto, por favor no vengas a hacerlo. Entonces yo reacciono mal, a veces le hablo, a veces le levanto la voz porque a mí no me gusta, ¿no? Entonces son ese tipo de desafíos que enfrenta la mujer moderna, porque a veces reaccionamos y nos toman como, ay, que feminazi, ay, que a los hombres también nos hacen eso, pero es que no, vivimos en una realidad que justamente la mujer tiene que ser mucho más fuerte que lo que está acostumbrada, que tiene que ser mucho más fuerte que un varón incluso, porque lo que pasa diariamente con las mujeres es simplemente para pararse, para afrontar y seguir adelante, ¿no? Y ahí sacar la fortaleza. Ahora, cuando habíamos hablado del tema de la mujer moderna, la mujer está enfrentando cambios, ¿no?, en la sociedad, donde ahora tiene... obviamente está estudiando la mujer, está preparándose, está enfrentándose al mundo laboral, pero también las mujeres en algún momento, en tu caso, vas a tener que ser madre, en algún momento vas a tener que cumplir otras responsabilidades más adelante, así como muchas mujeres ya lo están haciendo. Entonces dicen que las mujeres somos multifacéticas, no sé si te pasa a ti, pero normalmente hacemos 10 cosas a la vez y escuchamos 10 cosas a la vez, pero queremos hacerlo todo para ayer y estamos siempre verdad. haciendo las cosas muy rápido. Ajá. Entonces, ¿estamos viviendo muy rápido, crees tú? ¿Las mujeres estamos viviendo muy rápido? Considero que no. Considero que las mujeres hacemos tan igual a lo que hacen los hombres actualmente, pero se nos ha dado a nosotras la responsabilidad de tener que hacer más siempre, ¿no? Y tener que
que cumplir sí o sí con nuestras obligaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo, felizmente ahorita no estoy casada, no tengo familia, pero Estás por viviendo ejemplo, tu soltería. estoy viviendo mi soltería, pero me pongo en el caso de que tendría un esposo, ¿no? Una familia, además de mi carrera, yo tendría que cumplir con la responsabilidad de cuidar al bebé, de también llegar a casa a cocinar, a atender a mi esposo. Si bien es cierto, sí, porque los quiero, ¿no? Pero son justamente esas responsabilidades que a nosotras nos dan, que nos delegan, que nos hace ver que somos multifacéticas y que podemos con todo. Considero que eso hay que ir un poquito ahí desprendiéndonos de esa idea, porque tanto hombres como mujeres podemos asumir los mismos roles, ¿no? Y que todo sea equitativo. Y eso hace que quizás tú crees, porque hay muchas mujeres que ya piensan antes de tener hijos, dicen, no, mejor no, vamos a tener después, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y hay muchas profesionales que desplazan ese momento por un tema del trabajo, dejan quizás pasar otro momento, pero eso básicamente por el sistema del tiempo, ¿no? Y del trabajo. ¿Crees que cuál es el momento perfecto para que una mujer pueda ya estar preparada para tener un hijo y para formar una familia? Mira, ahí sí yo difiero de muchas personas que ya son mayores, de muchas chicas, porque siempre me dicen, no, que a los 30 la mujer ya debe ser madre. Pero yo me pongo a pensar en los 30, yo tengo 25 años, yo a los 30 todavía quiero tener por lo menos un buen puesto, un buen salario para poder criar y tener una familia, ¿no? Sin embargo, siendo realistas, a los 30 yo no me veo en esa posición de poder afrontar el tener que sustentar a una familia, ¿no? Entonces creo que el momento perfecto, el momento ideal para la mujer en este caso es, desde mi perspectiva, es cuando ella se ha logrado, ha cumplido todas sus metas, tanto personales como profesionales, ha encontrado una pareja en la que hay comprensión, hay cariño, y están dispuestos a formar una familia. Quizás eso se puede dar a los 25 años. Tengo amigas que ya están casadas y tienen hijos, y quizás se puede dar a los 40. En la mujer siempre es un poco difícil el tema de los hijos, ¿no? Porque justamente a cuanto más edad es un poco más complicado llevarlo. Pero digamos que la edad que tú crees y concuerdas con tu pensamiento es que sea cuando tú ya te has logrado y hayas obtenido, digamos, algunos éxitos, ¿no? Sobre todo en temas remunerativos, como tú decías, el tema de haberse logrado profesionalmente. Mira, pero hay presión, ¿no? En la sociedad, sí, porque si ven una mujer sola mucho tiempo y no, ya tiene 30, se le pasa el tren exacto. se le va. Justamente por eso, ¿no? Por eso es esa controversia de que a qué edad Pero la en cambio mujer en el debe hombre tener. no dicen eso. Exacto, ¿no? Yo conozco a muchos varones que tienen 40, 50 años y quizás hasta ni hijos tienen, ¿no? Y no hay esa presión, ¿no? Yo, por ejemplo, me veo teniendo quizás una familia, ya habiéndome logrado a los quizás 35 años, ¿no? Mira, me quedan 10 años, no sabemos si pasará, pero considero que justamente es esa edad en la que ya la mujer se ha podido realizar, ha cumplido sus metas, sus sueños, ¿no? Considero esa la edad ideal, ¿no? Hoy en día en la mujer moderna se habla mucho también sobre el proyecto de vida de una persona, y sobre todo cuando uno es más joven, a veces tiene ciertos temores, es más tímida para expresar ciertas cosas que a veces uno quiere, pero lo más importante es hacer lo que a uno le gusta, porque si no, en mi caso yo no estaría aquí, ¿no? Pero atreverse a hacer algo que realmente sientas que vas tú a hacerlo bien, ¿no? Entonces, los proyectos de vida, ¿cómo tú crees que debe ser un proyecto de vida de una mujer? Porque hay muchas jóvenes que dicen, no, yo vivo por vivir, total, ya cumplí mi carrera, ya cumplí con mis papás y punto, ¿no? Pero hoy en día las mujeres tienen grandes posibilidades. Es verdad. En el mundo político, en el tema empresarial, en el mundo social, porque también hay dirigentes mujeres, en el aspecto académico. Entonces, ¿cómo crees que debe ser el proyecto de vida de una mujer? Y en quién podríamos inspirarnos, ¿no? Muchos dicen en Shakira, porque Shakira dice, soy soltera y ahora ya no se llora, sino ahora se factura, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas de todos estos cambios ahora de la mujer moderna y cómo se está viendo también a la mujer? Mira, como te digo, para mí
ese tema es, siempre yo recojo bastantes perspectivas de mi familia, de mis amigos, tengo casos cercanos también de los proyectos de vida de muchas mujeres que yo, desde mi perspectiva, hubiera querido que sea diferente, ¿no? Sin embargo, creo que depende de cuánta felicidad y cuánto tú te sientas realizada en este caso como mujer. Un proyecto, personalmente para mí como mujer, un proyecto de vida justamente, bueno, ya terminé mis estudios, cumplí con mis papás, como se dice, ya me pagaron la carrera y ya está. Trabajar, como yo veo es superarme todavía profesionalmente porque sé que estoy muy pequeña en este mundo laboral, tengo un montón de puertas por abrir. Y bueno, una vez procesada esta etapa laboral, una vez realizada esta etapa laboral, profesional y de crecimiento personal, ¿no? Porque siempre en estas experiencias del mundo, no solamente el laboral, el entorno amical, el entorno profesional, siempre también uno va recogiendo esas experiencias de quiero hacer esto, quiero irme a vivir allá, ¿no? Entonces, una vez yo, en mi proyecto de vida, realizada profesionalmente, ya pensar, por ejemplo, a mis 34, 35 años, quizás casarme, quizás formar una familia también, ¿no? Y establecerme. Y qué bonito bueno, tú eres moqueguana, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí soy moqueguana, soy torateña. Ah, muy bien, naciste en Torata. Sí. Qué bonito saber eso, una tierra hermosa, por cierto, la del Cerro Baúl. Saber que siendo de aquí no te has ido, ¿no? Que has venido a tu tierra, que estás aquí logrando tu profesión, estás teniendo experiencias, y aportando a nuestra tierra, que es lo que quisiéramos. Y justamente ese podcast es por ello, ¿no? Porque queremos resaltar a muchos moqueguanos, a veces estamos en nuestro mundo, cada uno, sí, pero es momento, ¿no? De estar también fluyendo en ideas, conversando, porque este podcast es una conversación, básicamente, y saber qué están haciendo los moqueguanos, a qué se están dedicando, ¿no? Y sobre todo, a veces en el anonimato, quizás vienen haciendo cosas muy buenas, muy positivas, pero no lo sabemos. Entonces, este espacio justamente es para ello. Y vamos a ir un poco al tema ya personal, porque hemos hablado un poco de tu experiencia de reina, hemos hablado de la mujer moderna y las cosas que enfrenta hoy la mujer. Pero vamos a hablar un poco cómo eres tú realmente, Marcela, porque este podcast intenta también acercarse al ser humano. Hoy por la digitalización, si bien eso nos permite ser mediáticos, llegar a muchos públicos, pero también queremos no perder de vista la esencia del ser humano. El hecho de que uno también por dentro tiene sentimientos, tiene momentos difíciles, buenos, malos. Y eso es bonito conocer de cada persona. Entonces vamos a ver cómo eres tú por dentro. Cómo en casa, por ejemplo, qué es lo que más te gusta hacer en tu hogar, compartes con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo es la vida de Marcela en su casa? De hecho, mi vida en la casa es bastante tranquila. Mi familia, mi papá y mi mamá trabajan. De hecho, ahora somos 4. Mi hermano vive en Canadá y me he quedado yo. Ahora soy la engreída, porque antes mi hermano era el engreído. Es muy tranquila, ¿no? Ahora que soy mayor, siento que está mucho más tranquila como ella era en la universidad, en el colegio. De hecho, también no nos vemos mucho por el tema del trabajo, ¿no? Yo salgo 7 de la mañana, a veces regreso 6 de la tarde, hago mis cosas, me voy a entrenar, regreso, mi mamá está durmiendo, mi papá está durmiendo. Entonces, a mí me gusta justamente aprovechar los fines de semana con ellos, ¿no? Porque sé que yo soy muy pegada a mi mamá. Hacemos no casi todo, pero muchas cosas juntas, ¿no? Nos gusta ir al mercado, nos gusta echarnos en el mueble a ver tele, o sentarnos simplemente a hablar en nuestro cuarto, ¿no? Entonces justamente trato de aprovechar mis fines de semana para estar más con ellos, con mi familia. También me gusta mucho estar con mis tíos, mis tías, mis primas que están acá, ¿no? Uh-huh. Esos momentos de familia creo que no se van a poder comparar nunca, entonces trato siempre de aprovecharlo al máximo. Claro, a veces el tema de los padres, y ahí vamos a enfocarnos un poquito, es muy importante, porque a veces cuando ya estamos en un mundo un poco agitado por el trabajo, como tú dices, los vemos pocos, pero siempre es bueno darles un tiempo, como tú dices, ¿no? Compartir con ellos los fines de semana. ¿Y qué es lo que más recuerdas que te hayan aconsejado en la vida y que de repente digan, oye, sí tenía razón y no les hice caso, pero ellos tenían la razón? En un inicio te comenté que yo soy bastante
siempre he sido bastante decidida con lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, esto me ha llevado a ser bastante impulsiva en mis decisiones, o sea, querer tener todo rápido, ¿no? En todo sentido, en mi carrera, en mi vida amorosa, en mi vida personal. Entonces, siempre el consejo de mi papá es: no te apures, no te apresures, o sea, tómalo con calma. Tú tienes mucho tiempo por delante por disfrutar, vive tu etapa, vive tu proceso y vas a ver que poco a poco te van a dar dando las cosas, ¿no? Siempre es algo que mi papá Te ha inculcado, me ha digamos, que siempre te ha inculcado. aconsejado. Y siempre ha estado presente el tema de estudiar, de siempre superarnos, ¿no? Pero nunca ha faltado también el respeto por las otras personas, ¿no? Desde muy chiquitos, mis padres, a mi hermano y a mí, nos han inculcado con el respeto hacia la otra persona, ¿no? Por más de que hasta ahora me pasa, ¿no? A veces llego a la casa y les cuento: oye, me he encontrado con tal, que en su momento habló mal de mí, habló mal de mi mamá, ¿no? Porque a quién no le ha pasado, ¿no? Y me dicen: Marcela, ya, pero ya pasó, ya olvídate, ¿no? Entonces, no seas así con él, con ella. Ese respeto, ¿no? Para no seguir la molestia. Entonces, esas cosas yo tengo bastante presentes en mis Tus papás te dan la paz, entonces. La verdad sí, me dan mucha tranquilidad. A veces también me sacan de mis casillas, parecen unos niños. ¿Y sabes cocinar en casa? ¿Qué es lo del Sí. plato, digamos, que más te gusta hacer? En pandemia, quizás algunos me comentan en las diferentes entrevistas que aprendieron a hacer diferentes recetas, porque a nosotros en pandemia nos dijeron quédate en casa, pero nosotros todos, la mayoría, nos quedamos en casa y aprendimos a cocinar, aprendimos recetas, creo que nos pusimos a hacer algunas especialidades que quizás no sabíamos, ¿no? A mí, la verdad, no me gusta cocinar, pero cocino muy rico. O sea, siempre mi hermano, mi mamá, mi papá me han dicho: está rico lo que tú cocinas, ¿no? Y esto lo saco justamente de mi mamá y de mis tías. Mi tía tenía un restaurante, entonces siempre también estaba ahí metida. Siempre me han dado las pautas, ¿no? A ver, ¿cuál es mi plato fuerte? Yo consideraría que un estofadito de carne, de res. Qué Les rico. encanta cuando cocino eso Plato en la preferido casa. de Marcela y además el que le sale bien y Sí. en casa les encanta. Y bueno, tú eres Marcela Román Rubato, ¿de dónde es Rubato. el apellido? El rubato es italiano, de hecho. El abuelo de mi abuelo, de hecho, fue quien llegó hace ya bastantes años acá al Perú. Es por sobre todo la familia de mi mamá, pues, ¿no? Por ahí el apellido. Bien, Marcela, hemos conocido un poquito más de ti, hemos hablado un poco de la mujer moderna, de tu experiencia cuando fuiste reina. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, creo, en el podcast. A mí me gusta mucho esta conversación. Siempre serás bienvenida y te dejamos en la parte final para que puedas dar un mensaje a todos los seguidores, ¿no? Quizás también invitarlos para que nos sigan el podcast y sobre todo desearte muchos éxitos en tu carrera profesional, en tu vida personal y también con tu familia. Muchas gracias, Pamelita. Agradecerte a ti y a todo tu equipo por la invitación, por tenerme aquí. Hace mucho tiempo no estaba hablando aquí ante un micrófono. Te felicito por tu proyecto una vez más. Gracias. Y sí, invitarlos a todos, sobre todo a todos los moqueguanos, a compartir, a ser parte de estos proyectos de otro moqueguano, ¿no? Que los invito a seguir también a Radio Sol, a Menos Bla, Más Blas, el podcast de Pamelita en YouTube. Y bueno, y siempre un consejo es, a ver, ¿cuál sería mi consejo para los jóvenes sobre todo? No juzguen, no juzguen. Siento que vivimos en una sociedad que juzga mucho lo que hace otra persona, ¿no? Y como jóvenes estamos creciendo todavía con eso. Entonces, sean felices, vivan su vida, disfruten su proceso. Y nada, chicos, un saludo y espero verte pronto, Pamelita. Muchas gracias, Marcela. Ha sido un gusto tenerte aquí en el podcast. Ya sabes, si no te has suscrito todavía, lo puedes hacer. Suscríbete a Menos Bla, Más Blas y también darle like a Grupo Sol y síguenos, por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y hasta una próxima entrevista. Nos vemos. ¿Quedó? Pamelita, gracias. Muchas gracias a ti. Muy chévere.